los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como primer punto, una introducción a semiología neurológica, más bien son generalidades. Como segundo tenemos síndromes lobares, tercero síndromes troncoencefálicos y cuarto síndromes medulares. Cada uno de ellos con otros síndromes específicos. Normalmente en las semiologías de Bates, Sargente o Schwartz nos dan, durante la exploración semiológica de neurología, nos presentan puntos importantes para la exploración semiológica, ¿sí? Como son el estado de conciencia, valoración de pares craneales, evaluación del sistema motor en tanto su tono, masa muscular. Se analiza también el sistema sensitivo, que son la temperatura, dolor, entre otros, y también los reflejos. Hoy vamos a abordar síndromes lobares en primer punto. Anteriormente se ha descrito 47 áreas específicas que son conocidas como las áreas de Brodmann, para así poder señalar de manera mucho más concreta cada función y analizar qué problema o afección se arraiga a cada una de estas partes, ¿sí? Pero de manera general se ha dividido en los siguientes lóbulos y sus específicas funciones, como está el lóbulo frontal, que tiene función de planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. También se encarga de impulsos, la producción del juicio y producción del lenguaje. El lóbulo temporal, por otra parte, se encarga de la memoria, percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y olfativos, así como el procesamiento auditivo, el equilibrio, la coordinación y emociones. Y de suma importancia, se encarga del lenguaje, el aprendizaje y la conducta. El lóbulo parietal se encarga del reconocimiento y recuerdo de las formas, texturas, pesos de objetos, de la nocicepción de funciones matemáticas, el reconocimiento del lenguaje y memoria de palabras. El lóbulo occipital se encarga de la elaboración del pensamiento, emoción, interpretación de imágenes, reconocimiento del sonido, visión, discriminación de movimiento y colores. Luego veremos que este lóbulo occipital tiene mayor abarque en lo que es el área de la visión, ¿sí? Y como quinto tenemos al lóbulo de la ínsula, que lo encontramos en la profundidad del lóbulo temporal y el lóbulo frontal, abriendo los dos supérculos. Y tiene como función la conexión entre el sistema límbico y la corteza, así como también se encarga del razonamiento y anticipación de resultados. Como ven, cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Así que, lógicamente, vamos a encontrar que si se encuentra lesionado de alguna forma cada uno de estos lóbulos, estas funciones se van a ver afectadas parcial o totalmente. Este tipo de lesiones pueden ser de origen tumoral, ya sean primarios o metastásicos, también procesos infecciosos, como abscesos o quistes, también enfermedades cerebrovasculares de origen isquémico o hemorrágico. Se está moviendo esto. Ahí se desconfiguró. Otra etiología u otro origen de las lesiones pueden ser traumatismos craneoencefálicos, que es uno de los motivos más comunes, ¿sí? Otra causa podrían ser las enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis, enfermedades degenerativas como demencias, ejemplo más común, el Alzheimer. Vamos a suponer entonces que la lesión se encuentra a nivel del lóbulo frontal, que se encarga del funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. Los síndromes que componen al síndrome general lóbulo frontal va a ser el síndrome prefrontal, que de acuerdo a una afección mucho más específica van a dar signos y sintomatología acorde al área afectada. Así pues, cuando se afecta la convexidad del lóbulo frontal, la persona va a presentar cambios en la personalidad y también déficit de atención. Cuando se altera, por otra parte, la cara orbitaria del lóbulo frontal, la persona va a llegar con cambios en sus emociones, en la conducta sexual y la conducta social. Cuando se afecta la cara media, van a haber cambios en la memoria,
también van a haber desfuncionamiento respecto al tiempo y espacio e incontinencia esfinteriana. Esto porque se afecta el cuerpo calloso conecta más bien los dos hemisferios. Otro síndrome es el síndrome premotor, que afecta las áreas 6 y 4 de Brodmann, ¿sí? Se va a presentar principalmente la persona con epilepsias parciales de tipo oculógiras, aversivas y giratorias. Estas oculógiras se refiere a con la desviación de la mirada hacia el lado opuesto de la lesión. Aversivas se refiere con la desviación encefálica hacia el mismo lado de la lesión. Y giratorias, la persona va a empezar a girar sobre su propio eje, pero al lado contrario de la lesión. Les he traído acá el homúnculo de Penfield para representar más bien lo que es la corteza motora que se va a ver afectada en este síndrome, el síndrome precentral, que corresponde a una lesión más bien en la corteza motora, el área 6 de Brodmann. La clínica o los signos de este paciente van a ser monoparesia, monoplegia o hemiplegia contralateral. También va a haber marcha jacksoniana cuando se presenta principalmente epilepsia focal. Cuando se ve afectada la parte inferior del lóbulo frontal, es decir, la región orbitaria, la persona va a llegar con anosmia, es decir, no va a percibir olores, y también el síndrome de Foster-Kennedy, que son más bien afecciones papilares. Otras manifestaciones importantes es la fascia de Broca, es algo muy conocido, es también muy común cuando se afectan las áreas 44 y 45 de Brodmann. ¿Qué va a pasar? La persona va a ser capaz de modular las palabras, pero no va a entender lo que se le está diciendo. Otras manifestaciones también incluyen la ataxia frontal de Brown, que significa que la persona cuando está en pie va a caer hacia atrás. Y lesiones paracentrales que se van a manifestar principalmente por diferentes tipos de apraxias. También van a haber debilidades musculares que se van a presentar con paratonía y catatonía. Los síndromes del lóbulo temporal van a corresponder principalmente a trastornos visuales como hemianopsias o cuadrantopsias. Es decir, la mitad, van a ver solamente la mitad, ¿sí? La otra mitad visual va a estar afectada. Trastornos auditivos como ilusiones y alucinaciones auditivas. La diferencia entre una ilusión y una alucinación auditiva va a ser representada principalmente por el estímulo, ¿sí? En las alucinaciones auditivas, el estímulo en realidad no va a existir, mientras que en las ilusiones auditivas el estímulo principal existe, pero va a estar exagerado o totalmente disminuido. También va a haber sordera cortical y agnosias auditivas, es decir, no va a reconocer algunos tipos de sonido. También existirán epilepsias de origen temporal que comenzarán de tipo parciales hasta convertirse en generalizadas. Y van a ser de tiempos simples, es decir, no van a incluir una alteración en la conciencia. Otras manifestaciones, afasia de Wernicke, que a diferencia de la afasia de Broca que le vimos en antes, es opuesta, ¿no? Esta área, el área que se va a ver afectada es el área 22, en la parte posterior, en donde la persona no va a ser capaz de modular, pero no va a ser capaz de entender lo que se le dice, ¿sí? Es lo opuesto a la afasia de Broca. También habrán distintos tipos de temblores y trastornos de la conducta, memoria, aprendizaje y otros trastornos vestibulares, referentes más bien a lo que es el equilibrio. Los síndromes del lóbulo parietal van a incluir alteraciones sensitivas como hemihipoestesias, alteraciones en la discriminación táctil, parestesias, asterognosia, aloquiria y algunas apraxias como la ideatoria, ideomotora, constructiva y apraxia del vestir. También existirán alteraciones en el esquema corporal, como por ejemplo hemiasomatognosia, síndrome de negligencia, anosognosia, autotopoagnosia, y otras manifestaciones incluyen afasia de conducción, alexia con agrafia, atrofia parietal, hemiamnosias y monoparesias. Por último, tenemos el síndrome del lóbulo occipital, que está representado por las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann.
Las alteraciones principales o los signos con los que va a llegar el paciente van a ser alucinaciones visuales, ilusiones visuales, defectos campimétricos, trastornos en la percepción de colores, agnosias visuales, alexia visual y lesiones occipitales bilaterales. Alucinaciones visuales e ilusiones visuales es similar al ejemplo anterior en cuanto a las alucinaciones auditivas e ilusiones auditivas. El estímulo en las alucinaciones no va a existir, más bien va a ser producto de su imaginación o de su mente, ¿sí? Y en las ilusiones visuales, la persona va a exagerar el estímulo. Y el lóbulo de la ínsula, que más bien se han descrito afasia expresiva progresiva, trastornos de ansiedad, falta de libido, y últimamente se han descrito también implicaciones en la adicción de drogas. Experimentos últimos han descrito que cuando se ve afectada esta área, la persona no sufre o no padece de lo que es el síndrome de abstinencia, ¿sí? Por otra parte, los síndromes troncoencefálicos van a afectar a estas tres estructuras que componen el tronco encefálico: el mesencéfalo, puente y bulbo. El mesencéfalo que se encuentra debajo del diencéfalo y por encima del puente. El puente entre el mesencéfalo y el bulbo la última estructura que limita inferiormente con la médula. Los primeros síndromes, que son los síndromes mesencefálicos, vamos a analizar primero algunas partes claves de lo que es el mesencéfalo, que se va a componer por el techo, la calota y los pedúnculos, ¿sí? Los colículos superiores, que van a estar en la parte ventral, van a tener mayor relación con lo que es el área visual, mientras que los colículos inferiores con el área auditiva. Otra estructura importante es el núcleo rojo, encargado de lo que es la locomoción de hombro y brazo, ¿sí? Estructuras más importantes también que encontramos aquí o que cruzan por esta área van a ser fibras o núcleos del cuarto y tercer par craneal. Entonces, el primer síndrome es el síndrome de Weber. ¿Qué va a pasar? En esta ocasión, la lesión se va a presentar a nivel de peduncular y consiste en una paresia facial. Es el signo más característico. El otro síndrome es el síndrome de Cloud, en donde la lesión va a ser en la parte posterior del núcleo rojo y parte del tercer par craneal. ¿Qué va a pasar? El síntoma principal va a ser una paresia también ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión, y también anisocoria. El síndrome de Benedict, por otra parte, va a afectar lo que es la calota y también va a afectar el núcleo rojo y parte del núcleo del tercer par craneal. Se va a manifestar principalmente con una parálisis papilar. Y el síndrome de Parinaud, que afecta la parte ventral y los colículos superiores del mesencéfalo, y se va a manifestar por ejemplo, una parálisis vertical de los ojos, ¿sí? Y la mirada va a ser fija hacia abajo. La segunda estructura que compone al tronco encefálico será la protuberancia. Entonces, los síndromes protuberanciales, tenemos primero el síndrome de Miller-Gubler, que va a manifestarse con una hemiparesia, porque afecta la vía piramidal. También se va a ver afectado el núcleo del sexto par, que va a afectar o lesionar directamente al recto lateral del ojo, por lo que cuando se le explora al paciente, va a tener una mirada horizontal y va a desviarla hacia el otro lado, ¿sí? Y también va a afectar el núcleo motor del séptimo par, que se va a manifestar con una paresia ipsilateral facial, ¿sí? Va a estar paralizada la mitad de la cara del mismo lado de la lesión. A continuación tenemos algunos síndromes lacunares que lo componen la hemiparesia motora pura, el síndrome de disartria o de mano torpe y la ataxia o hemiparesia. Estas van a consistir principalmente en una lesión de la vía piramidal y de la parte caudal, la parte caudal de la protuberancia. Están las hemiparesias. Otros síndromes
mismo de la protuberancia lo constituyen el síndrome de lock-in o de cautiverio, que se va a presentar con una lesión al nivel de pies del puente. Va a consistir en una cuadriplegia total y también en una parálisis facial. El síndrome de Foville va a presentar una lesión a lo que es el nivel caudal de lo que es la protuberancia. Y también va a haber hemiplegia y paresia facial. El síndrome de Raymond-Sestan, por otra parte, va a afectar la porción rostral de la protuberancia y, al igual que los otros, o más bien similares, también se va a manifestar hemiparesia en el paciente. Por último, los síndromes vulvares están representados por dos grandes síndromes que son de consistencia más bien o de origen más bien vascular. Entonces, el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg va a afectar la parte lateral del bulbo, afectando así a la arteria cerebelosa posterior inferior. Estos pacientes van a llegar con hipoalgesia, termoanestesia, dolor facial, disfonía, disfagia y disartria. Otros signos pueden ser vértigo, náuseas y vómitos. El síndrome vulvar medial también es otro síndrome vascular en donde se va a ver afectada la parte medial del bulbo, en donde se encuentran estructuras como el nervio hipogloso y también el menisco medio. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una oclusión de lo que son unas ramas de la arteria vertebral posterior. La persona va a llegar también con atrofia, paresia y fibrilación lingual. Va a haber una pérdida de la sensibilidad vibratoria y también una hemiplegia. Por último, los síndromes medulares. Necesitaba que me presten atención aquí un momento en lo que son las generalidades para solo recordar algunas estructuras muy importantes que son las astas posteriores que tienen vía sensitiva y las astas anteriores vía motora. También tenemos los cordones laterales, ¿sí? Esas son las estructuras que vamos a recordar. Por otra parte, ya que las siguientes lesiones que les voy a presentar tienen sintomatología o afecciones a nivel muscular, en donde intervienen principalmente lo que es la neurona motora superior y la neurona motora inferior, que van a constituir sus respectivos síndromes. La neurona motora superior va a formar una cadena, por decirlo así, con la neurona motora inferior y esta a su vez con el músculo que va a permitir su funcionamiento. ¿Qué va a pasar cuando se ve afectada la neurona motora inferior? Como esta inerva directamente al músculo, bueno, no directamente, más bien forma un nervio y luego al músculo. Cuando esta se ve afectada, el músculo va a presentar flacidez y no va a cumplir con sus funciones. Mientras que cuando se afecta la neurona motora superior, que tiene función de modular a la neurona motora inferior, el músculo se va a ver afectado de la forma contraria, es decir, va a estar espástico. Aquí los síntomas o signos principales de cada una de estas afecciones. Empezamos con atrofia. Cuando se ve afectada la neurona motora superior, la atrofia va a ser de tipo leve o puede ser que se va atrofiando con el tiempo, ¿sí? Más bien tiene que ver como no está inervando, no está funcionando la neurona motora inferior, el músculo se va a desgastar y por eso va a ser el desgaste leve. Mientras que cuando la atrofia está afectando la neurona motora inferior, la atrofia va a ser de tipo intensa, ¿sí? Porque está inervando al músculo directamente. Y miopatía, es decir, ¿qué pasa con el músculo? Este músculo va a tener una afección leve. Las fasciculaciones, por otra parte, van a ser propias de la afección de la neurona motora inferior. Así no van a ser propias de la neurona motora superior. Tampoco va a haber afección a lo que es este nivel del músculo. Otro signo es el tono, que como les decía, cuando se ve afectada la neurona motora superior, va a ser de tipo espástico porque no va a haber quien module a la neurona motora inferior.
Cuando se afecta la neurona motora inferior, el tono va a ser flácido porque el músculo se queda directamente sin inervación. Y esta afección del músculo va a ser de tipo flácido o normal. Distribución de la debilidad. Más bien, cuando se afecta la neurona motora superior, la lesión va a ser a nivel regional o piramidal. Mientras que cuando se afecta la neurona motora inferior, la lesión va a ser distal, ¿sí? Por ejemplo, paraplegia, así es. ¿Y qué pasa con el músculo? Va a ser, la distribución de la debilidad va a ser a nivel proximal, es decir, a nivel de las cinturas. Cintura escapular, cintura pélvica. Los reflejos osteotendinosos, cuando se ven afectada la neurona superior, van a estar alterados con hiperreflexia, ¿sí? Y cuando se ve afectada la neurona motora inferior, va a haber hipo o arreflexia, es decir, no va a existir ningún tipo de reflejo. Y cuando se ve afectado el músculo, va a haber hipo o el reflejo va a ser normal. Los reflejos cutáneos, como el reflejo abdominal, no van a existir, y cuando se ve afectada la neurona motora inferior, sí van a existir. Asimismo, con el músculo, ¿sí? Los signos propios de o más bien el signo más conocido, va a ser el signo de Babinski, que cuando se afecta la neurona motora superior, sí va a existir, y cuando se afecta la neurona motora inferior, no va a existir, al igual que en la miopatía. Entonces, el primer síndrome medular es el síndrome de hemisección o de Brown-Séquard. Por lo general, este tipo de lesiones, para presentar este síndrome, va a ser a nivel de C5 y de C6. ¿Qué va a pasar? Como su nombre lo indica, va a ser síndrome de hemisección, se va a ver afectada la mitad de la sección medular. Entonces, la persona va a llegar con algunos signos motores, como el síndrome de la neurona motora superior, que ya describimos anteriormente cuáles eran los signos que caracterizaban a este síndrome. También va a existir un posible síndrome de la neurona motora inferior por debajo de la lesión. Signos sensitivos como la pérdida de sensibilidad vibratoria y la posicional. También existirá hipoalgesia y pérdida de la sensibilidad térmica. Signos localizadores como dolor, atrofia y pérdida de algunos reflejos. El síndrome medular va a presentar una lesión a lo que es nivel de las vértebras cervicales, y también pueden llegar hacia algunas torácicas, específicamente hasta la T1, ¿sí? Ahí sería la lesión más común. Claro que podría afectar cualquier otro nivel de sección de médula. Se va a caracterizar porque va a afectar la región central de la médula, y luego esta se puede expandir. Existirá disfunción sensitiva como pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica. También no afectará más bien la propiocepción y la vibración. Existirá disfunción motora y se representará mayormente con el síndrome de la motoneurona inferior. A nivel de la lesión, si es que la lesión es a nivel cervical, existirá mayormente el síndrome de la neurona motora inferior. También existirá debilidad en extremidades, y si por otra parte afecta a lo que es las raíces nerviosas de C8 hasta T1, existirá el síndrome de Horner, caracterizado por ptosis palpebral, también sudoración en el mismo lado de la lesión, puede o no existir. Y tenemos otro síndrome, el síndrome de la columna posterior, que se va a caracterizar por una lesión. Esta sí puede ser a cualquier nivel de la médula, y va a afectar a lo que es las columnas posteriores. Los signos sensitivos van a ser pérdida de la propiocepción y vibración, signos motores como la hipotonía y atrofia, incontinencia urinaria y fenómeno de Lehermit. El síndrome posterolateral va a afectar a lo que es las columnas posteriores y las columnas laterales, por donde va a pasar la vía córtico-espinal. Se va a presentar como causa principal, más bien va a ser por la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que se da a su vez por la deficiencia de vitamina B12.
El paciente va a cursar con síndrome de neurona motora superior por debajo de la lesión y asimismo con síndrome de neurona motora inferior. El síndrome anterolateral también el nivel de lesión puede ser a cualquier nivel de la médula y va a afectar pues a las astas anteriores y también a las columnas laterales por donde pasa la vía córtico-espinal. ¿Qué va a pasar? El paciente va a llegar con síndrome de neurona motora superior, también con síndrome de neurona motora inferior. Esclerosis lateral amiotrófica es un ejemplo muy representativo de este síndrome. También va a afectar a los núcleos motores del bulbo raquídeo y a los núcleos del 12º par craneal, ¿sí? En donde va a llegar afectando, como saben, el 12º par craneal inerva lo que es la lengua, entonces va a haber atrofia a nivel de la lingual. El síndrome de sección medular, por otra parte, es mucho más drástico que los anteriores porque va a ser completa. Entonces se imaginarán que habrá mucho más daño y va a haber una pérdida total de la sensibilidad y también de la función motora. Síntomas sensitivos por debajo de la lesión serán dolor radicular, parestesias y síntomas motores característicos van a ser paraparesias, paraplegias o tetraparesias. También existirá síndrome de la neurona motora inferior y disautonomía, es decir, no va a haber coordinación o más bien disfunción de lo que son los esfínteres, disfunción sexual y disfunción simpática. Como ven, he tratado de resumirles todo porque en realidad es un tema muy largo, ¿sí? Espero que les haya servido y eso ha sido todo. Esta es mi bibliografía y la palabra clave. Muchas gracias. Del comité organizador y de los asistentes, agradecemos enormemente su participación en esta magnífica conferencia. El mensaje transmitido ha sido enriquecedor y por tal nos llevamos conocimientos muy valiosos para implementar en nuestra vida personal y profesional. Para ello, muchas gracias, Diseño. De esta manera daremos paso a la ronda de preguntas. Y les daremos un par de minutos para que ustedes puedan redactar sus preguntas en los chats y procederemos a responderlas. Bueno, les recordamos una vez más que la transmisión va a quedar disponible en el canal de YouTube de ASOCEM UNL y se estará enviando el link de la evaluación que quedará habilitado hasta el día de mañana a las 12 p.m. El mismo tendrá un mínimo del 80% para la emisión del certificado. Desde la Subconsejería de ASOCEM para Ecuador, ASOCEM UNL Loja, y todo nuestro equipo organizador les deseamos que tengan una feliz mañana tarde y agradecemos a todos los participantes por asistir. Gracias.